En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos, capítulo 6, versículo 17 al 29. En efecto, Herodes había mandado apresar a Juan y lo había encadenado en la cárcel por el asunto de Herodías, mujer de su hermano Filipo, con la que se había casado. Pues Juan le decía: no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero no podía, pues Herodes veía que Juan era un hombre justo y santo, y le tenía respeto. Por eso lo protegía y lo escuchaba con gusto, aunque quedaba muy perplejo al oírlo. Herodías tuvo su oportunidad cuando Herodes, el día de su cumpleaños, dio un banquete a sus nobles, a sus oficiales y a los personajes principales de Galilea. En esa ocasión entró la hija de Herodías, bailó y gustó mucho a Herodes y a sus invitados. Entonces el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le prometió con juramento: te haré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Salió ella a consultar a su madre. ¿Qué pido? La madre le respondió: la cabeza de Juan el Bautista. Inmediatamente corrió a donde estaba el rey y le dijo: quiero que ahora mismo me des la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. El rey se sintió muy molesto, pero no quiso negárselo, porque se había comprometido con juramento delante de los invitados. Ordenó, pues, a un verdugo que le trajera la cabeza de Juan. Este fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Luego, trayéndola en una bandeja, se la entregó a la muchacha y ésta se la pasó a su madre. Cuando la noticia llegó a los discípulos de Juan, vinieron a recoger el cuerpo y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel que cumple la palabra de Cristo, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Muy buenos días, queridos hermanos, suscriptores, seguidores de su canal de evangelización. Semillitas del Torito. Hoy Dios nos permite estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra de Dios, compartiendo su mensaje. Hoy vamos a leer la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 8. Hoy dice San Pablo: hay que predicar la palabra de Dios. Va a haber sufrimiento, sí, va a haber prueba, sí, pero todas esas pruebas van a dar sus frutos, van a dar sus frutos. Y así nosotros, predicando y compartiendo el mensaje a los demás hermanos, podemos llegar a salvar muchas almas e incluso podemos llegar a salvarnos nosotros mismos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 8. Bien saben, hermanos, que esa visita nuestra no fue en vano. Empieza San Pablo del versículo 1. Bien saben, hermanos, Que esa visita nuestra no fue en vano. que esa visita nuestra no fue en vano. Le escribe al pueblo de Tesalónica, ¿sí? Habían ido y habían compartido la palabra de Dios. Y entonces San Pablo se llena como de gran alegría o de gran satisfacción. ¿Por qué? Repítalo. Que esa visita nuestra no fue en vano. Porque esa visita no fue en vano. Seguro hubieron muchas personas que aceptaron el evangelio. Y así pasa con aquellas personas que predican la palabra de Dios. Muchas veces se siente que no fue en vano. Porque se siente que aquella persona sí aceptaron la palabra, aquella persona sí cumplieron lo que Dios manda. Pero en cambio muchas veces hay veces que se sienten mal. ¿Por qué? No porque no hayan explicado las cosas bien, sino porque hay personas que se niegan a creer. Hay personas que no quieren obedecer la palabra de Dios y por esto muchas veces aquel hermano o aquella hermana, aquel sacerdote, aquel misionero se siente mal. Se siente mal, ¿por qué? Porque no pudo conquistar ningún alma para Dios. Y no porque hizo mal su trabajo, no porque no predicó correctamente, sino porque muchas personas no aceptan hoy en día la palabra de Dios. Pero aquí San Pablo se pone contento, se siente dichoso porque esa prédica o esa venida a Tesalónica no fue en vano. Siga. Acabamos de ser muy maltratados e insultados en Filipos. Pero así como se muestra que está contento en Tesalónica porque las personas escuchan su palabra allí, también hay personas que, ¿en dónde? Acabamos de ser muy maltratados e insultados en Filipos. En Filipos, personas que los maltrataron, que los trataron mal, que no los recibieron bien, personas no quisieron
escuchar o aceptar el mensaje cristiano. Por esto San Pablo se siente, ¿cómo? Se siente mal, se siente triste. ¿Cuántas veces, cuántos hermanos, sí? ¿Cuántos hermanos van y predican a un lugar y dice, aquí el Señor va a actuar, aquí el Señor los hermanos van a dar muchos frutos? Pero en cambio en otros lugares, hermanos que no quieren conocer la verdadera doctrina, saben que existe un Dios, sí, saben que existe un Dios, pero al cual no le temen, al cual no le tienen respeto. Y nosotros, entonces, cuando venga un hermano a predicarnos, nosotros ojalá seamos aquella persona con lo cual aquel hermano o aquella persona que venga a predicar diga, da gusto enseñarle a esta persona, porque esta persona acepta el mensaje, escucha la palabra. Siga, Anthony. Pero nos atrevimos a anunciar el mensaje de Dios. Pero aunque los trataran mal, aunque no los recibieran bien, nos atrevimos a... ¿Sé qué? Nos atrevimos... Se atrevieron predicadores, ¿sí? San Pablo, uno de los mejores apóstoles, predicadores que tiene la Santa Madre Iglesia Católica, que se atrevió incluso ante esa adversidad, incluso ante esa prueba tan difícil, incluso ante que todo el viento, todas las personas estuvieran en contra de él, aunque tuviera que pasar por mucho sufrimiento. ¿Qué dice? Pero nos atrevimos a anunciarles... Nos atrevimos. ¿Pero a qué se atrevieron? ¿Siga? A anunciarles el mensaje de Dios. San Pablo se atrevió a anunciar el Evangelio. Y a mí me da pena con el que está al lado, a mí me da pena con esto, a mí me da pena con aquel. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros hoy en día? Si a San Pablo dice que aunque lo trataron mal, lo cumplió. Cumplió con su deber de buen cristiano, cumplió con su deber de buen predicador, de anunciar la palabra de Dios. Siga. En medio de fuerte oposición. Pero resulta que nunca va a hacer, por ejemplo, decir, llegar y que una persona esté cometiendo algún pecado y que yo le diga, mire, eso está mal, y la persona así de una vez, sí, ven, yo no lo voy a volver a hacer. No, resulta que aquí en Filipo, Pablo anunció la palabra, repita lo último que leyó. En medio de fuerte oposición. Pero resulta que aquellas personas no quisieron obedecer así a la primera, no. Aquellas personas se negaron, aquellas personas fueron fuertes contra la predicación de Pablo. Y Pablo no anunciaba mentiras. Pablo no andaba anunciando a otros dioses, a otros ídolos. Pablo no andaba diciendo mentiras. Pablo estaba anunciando la palabra de Dios. Pero aquellas personas se opusieron, aquellas personas no quisieron obedecer el mensaje. Así que cuando nosotros no quieran obedecer el mensaje de Cristo que nosotros hayamos explicado o hayamos compartido, hay que recordar que primero San Pablo, que fue uno de los grandes predicadores que tuvo la iglesia, no lo quisieron escuchar. Si no lo quieren escuchar, ya aquí no es culpa de San Pablo, ya no es culpa de usted. Usted cumplió su deber, usted hizo lo que debía de hacer. Ya es culpa de aquella persona que no quiso obedecer la palabra, aquella persona que no quiso aceptarla. Pero en cambio, el pecado ya va para usted cuando se queda callado, cuando dice, es que eso es normal, ¿sí? Allí es donde empieza el pecado para usted. En cambio, el pecado es para la otra persona cuando nosotros explicamos y aquella persona no se niega a creer. Y ojalá Dios, cuando nosotros expliquemos algo a una persona que esté haciendo algo mal, que esté cometiendo algún pecado, ojalá que nosotros, al explicarle bien, aquella persona cambie su forma de actuar. Siga. Confiados en nuestro Dios. Pero resulta que muchas veces vamos a ir por miedo que me dirá, llegará a decir esa persona. ¿Será que me va a tratar bien? ¿Será que me va a tratar mal? A usted no le importa cómo le traten, a usted no le importa cómo lo reciba. Siempre, lo último que le digo. Confiados en nuestro Dios. Confiados en nuestro Dios. Hay que confiar en nuestro Dios. Siga, Anthony. Le dijimos verdades, no teníamos propósitos sucios. Aquí dice San Pablo, le dijimos verdades y nos trataron mal. ¿Cómo sería que le hubiesen dicho mentira? Pero siempre hay que predicar la verdad. Le dijimos verdades. No teníamos propósitos sucios. No teníamos propósitos sucios. Diga. Y no hubo engaño.
No, acreditados por Dios mismo que nos ha confiado su evangelio. A Dios, a cada uno de nosotros, hermanos, que predicamos la palabra de Dios. A usted, misionero, a usted misionera, a usted sacerdote, a usted religioso, a usted obispo. Dios ha puesto en cada uno de nosotros ese talento tan maravilloso y tan bonito de compartir, de poder expresarnos con libertad para enseñar, para anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Siga. Nuestra predicación procura agradar, no a los hombres. Nuestra predicación procura agradar, no a los hombres. Por eso le estoy diciendo que cuando usted mira a una persona que esté cometiendo algún pecado y que usted se le acerque y le diga esto está mal y aquella persona reaccione de la forma que usted no quería que reaccionara, lo último, No, nuestra predicación procura agradar, no a los hombres. no queremos agradar a los hombres. Sabemos que por los hombres se hacen con su vida lo que quieren. Sabemos que el hombre destruye su vida, la comete llena de pecado. No quiere agradar en nada a nuestro Señor Jesucristo. Pero resulta que nosotros no queremos agradar a los hombres. ¿A quién queremos agradar? Sino a Dios. A Dios. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Hermanos, vamos a buscar agradar a Dios. No busquemos agradar a los hermanos, a las demás personas. ¿Por qué? Porque ¿qué le agrada a las demás personas? A las demás personas le agrada tener una vida de pecado, tener una vida llena de desorden. ¿Qué le agrada a Dios? ¿Qué le agrada a Dios? Que nosotros busquemos la santidad. ¿Cómo nosotros agradamos a los hombres? Haciendo lo que el mundo nos pida. Haciendo lo que el mundo nos mande. De esa forma estamos agradando a aquellas personas que están viviendo en el pecado. Gálatas capítulo 1, versículo 10. ¿Con quién tratamos de conciliarnos? Hermano, ¿con quién tratamos de reconciliarnos? Siga. ¿Con los hombres o con Dios? ¿Con los hombres o con Dios? Siga. ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? No hay que agradar a los hombres porque los hombres buscan agradar a las demás personas diciendo, mire, vamos a beber, mire, vamos a fumar. Así busca las personas agradar a otras personas, haciendo lo que el mundo les pide. ¿A quién buscamos agradar? ¿A los hombres? ¿Siga? Si tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Si tratáramos de agradar a los hombres o si tratáramos de agradar a aquellas personas que siguen la corriente del mundo, ya no sería siervo de Cristo. ya no seríamos siervos de Cristo. San Juan capítulo 5 versículo 41. Vamos a invitar a los hermanos, mientras Anthony busca San Juan capítulo 5 versículo 41, a agarrar nuestra Biblia, a buscar la cita, a darle un me gusta y a suscribirse al canal. San Juan capítulo 5 versículo 41. Yo no busco la alabanza de los hombres. Dice Jesús, yo no busco la alabanza de los hombres. Siga. Sé, sin embargo, que el amor de Dios no está en ustedes. Pero dice el Señor, resulta que, ¿por qué no busca esa alabanza? Porque resulta que muchos hombres, muchas personas no tienen el amor de Dios en ellos. ¿Por qué? No es porque Dios no los ame, sino porque aquellas personas no se dejan amar de Dios. Se dejarían amar de Dios si cumplieran con su palabra, si se acercaran a la Santa Misa, pero como ya no lo hacen, no quieren el amor de Dios. Tendrían el amor de Dios si dijeran, voy a arreglar mi vida, voy a casarme, y los que no se han bautizado ya estando grandes, me voy a bautizar, voy a hacer mi primera comunión, voy a confirmarme. Sí, así arreglamos nuestra vida y así obtendremos el amor de Dios. Siga. Porque he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. El Señor dice, he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. ¿Cuántas personas, cuántos hermanos se nos han acercado a anunciarnos el Evangelio y nosotros, ¿qué le hemos dicho? No tengo tiempo para eso. Vaya, ¿por qué no mejor le habla al vecino? Uy, ese vecino es más pecador que yo. Aquella persona no viene a hablarle al vecino. Aquella persona en ese momento está hablando con usted y le está explicando las cosas. ¿Por qué le decimos vaya para otro lado? Si nosotros también necesitamos de esa palabra de Dios. Siga. Si algún otro viene en su propio nombre. Pero resulta que si otro viene a contarnos un chisme, si resulta que otro viene a contarnos un cuento que no sabemos si es verdad o si es mentira, a ese sí lo acogerán. A ese sí lo reciben. Aquella persona que viene a contarle algo mal de otra persona,
A ese sí lo acogerán. A ese sí lo acogerán, a ese sí lo recibirán. Aquella persona que nos viene a contar un chisme, aquella persona que viene a difamar a otra persona, A ese sí lo acogerán. a ese sí lo recibirán en nuestra casa, en su casa. Pero resulta que como es el mensaje cristiano, resulta que como es la palabra de Dios la que viene a hablar, resulta que como es un sacerdote, resulta que como es un misionero, resulta que como es un profeta, a ese sí no lo reciben. A ese sí no le quieren obedecer. A ese sí no le quieren escuchar. Pero si es una persona que llega a decirle, uy, mire, la novela sí estuvo buena ayer, pasó esto, pasó aquello, A ese sí lo a acogerán. ese sí lo reciben. Hermanos, hay que recibir la palabra de nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón y en nuestro hogar. Siga. Mientras hacen caso de las alabanzas que se dan unos a otros. Mientras hacen caso de lo que dicen unas personas, de lo que dicen otras. Siga. Y no buscan la gloria que viene del único Dios. Y resulta que no buscan la gloria que viene del único Dios, no buscan la santidad, no buscan escuchar o aprender de su palabra, sino que buscan a ver qué hizo este hoy, qué hizo aquel, pero no buscamos de la palabra de Dios, no buscamos del conocimiento divino. Siga. ¿Cómo podrán creer? No piense que seré yo quien los acuse ante el Padre. Es Moisés quien los acusa, aquel mismo en quien ustedes confían. Si creyeran a Moisés, me creerían también a mí, porque él escribió de mí. Si decimos yo creo en Cristo, cumpliríamos lo que Él dice. Pero resulta que solamente decimos creo en Cristo, pero no cumplimos lo que Él dice. Siga. Pero si ustedes no creen en lo que escribió Moisés, ¿cómo van a creer lo que les digo yo? Muy bien, vamos a volver a Tesalonicenses. Dice el Señor, pero si no creen lo que dice Moisés, ¿cómo me van a creer a mí? Hay que creer en el Señor. Y esa es la invitación que la hacemos todos los días. ¿Dónde íbamos antes? ¿En qué versículo? 5. Dale. Nunca los halagamos con palabras bonitas. Nunca quisimos salir o hablar de otro tema. Nunca quisimos salirnos y decir, empezar a hablar cosas que no son. Decir cosas bonitas, cosas de lo que nos ofrece el mundo. No, siga. Como ustedes saben. Y tampoco buscamos dinero. No se busca dinero en la predicación. En las cosas de Dios no se busca dinero. Dice el Señor, las zorras tienen madriguera, pero el Hijo del Hombre no tiene ni incluso ni donde reclinar la cabeza. Entonces, el Señor dice, no buscamos dinero. Siga. Dios es testigo. Dios es testigo, entonces porque hay muchas personas que por predicar la palabra de Dios cobran. Dice el Señor, ustedes lo recibieron gratuitamente, denlo así, denlo sin cobrar. Siga. Tampoco buscamos que la gente nos rindiera honores. Tampoco buscamos que la gente nos alabara. No. ¿De qué buscamos? Dice el Señor, no buscamos la aprobación de los hombres, buscamos la aprobación de nuestro Dios. Siga. Fueran ustedes u otros. A pesar de que, como apóstoles de Cristo, hubiéramos podido hacerles gravosos. Por el contrario, nos hicimos pequeños entre ustedes. Dice San Pablo, por el contrario, aquel hermano que vaya a predicar la palabra de Dios ante muchas personas, lo último que leyó, Por el contrario, nos hicimos pequeños entre ustedes. que se haga pequeño, que sea humilde aquella persona que vaya a predicar la palabra de Dios. Siga. Imitando a la madre que da calor a sus hijos. Imitando a aquella madre que da calor a sus hijos. Siga. Y era tal nuestra preocupación por ustedes. Era tal la preocupación que tenía San Pablo por aquellas personas. Siga. Que estábamos dispuestos a darles no solo el Evangelio, sino también nuestra propia vida. Búsqueme ahí, búsqueme Filipenses capítulo 2, versículo 15. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Dice San Pablo, era una preocupación muy grande. Era una preocupación muy grande. Y aquella persona que usted no quiso aceptar en su casa porque venía a compartirle el Evangelio, esa persona tenía la misma preocupación que la que tenía San Pablo. Aquella persona se preocupaba por usted, aquella persona se preocupaba porque usted siguiera los caminos del Señor, pero resulta que nosotros no quisimos obedecerle. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Así no tendrán falla ni defecto. Lea el 14. Cumplan todos sin quejas ni discusiones. Así no tendrán falla ni defecto y serán hijos de Dios sin reproche en medio de una generación descarriada y perversa. En medio de una generación Descarriada y pervertida. seremos aquellas personas que cumplan la palabra de Dios. Siga.
Ustedes son luz en medio de ellos, Ah, ustedes son luz en medio de ellos. Siga. como las estrellas en el universo. Como las estrellas en el universo, estrellas que alumbren en la oscuridad. Siga. Al presentarles la palabra de vida. De ese modo me sentiré orgulloso de ustedes en el día de Cristo, porque mis esfuerzos y mis afanes no habrán sido inútiles. Vuelvan donde estábamos. Dice el Señor, dice San Pablo, así me sentiré orgulloso, así me sentiré contento, porque sé que aquellos afanes, que aquellos tribulaciones, aquellas pruebas que tuve, no fue en vano, sino que hubieron personas que se convirtieron y obedecieron la palabra. Siga. Tan queridos habían llegado a ser para nosotros. Recuerden, hermanos, nuestros trabajos y fatigas. Mientras les predicábamos el Evangelio de Dios, trabajábamos noche y día para no ser una carga para ninguno. Siga. Ustedes son testigos, y Dios también, de que nuestra conducta con ustedes los creyentes fue irreprochable, Fue perfecta aquella conducta, aquella predicación. Siga. buena y correcta. A cada uno lo seguíamos como un padre a su hijo. A cada uno, ¿qué? A cada uno lo seguíamos como un padre a su hijo. Y un padre a su hijo, cuando por ejemplo, cuando el niño está pequeño, ¿cómo es el padre con su hijo? Está atento. Así deben ser aquellos hermanos que se decidan de predicar la palabra de Dios. Atento con aquella persona que esté cayendo en un pecado. Siga. Los animamos y los urgíamos a que llevanse una vida digna de Dios, que lo ha llamado a su propio reino y gloria. Le decían, estaban pendientes de que llevaran una vida correcta para llegar al reino de los cielos. Siga. De ahí que no cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir de nosotros la enseñanza de Dios, la aceptaron. Al recibir dice San Pablo, al recibir de nosotros la palabra de Dios, ¿qué hicieron? La aceptaron. Y hermanos, ¿y por qué si aquellas personas aceptaron la palabra, por qué ustedes no la aceptan? ¿Por qué ustedes cuando llega una persona a su casa, por qué no la reciben? Bueno, una persona que llegue a predicar lo que es, ¿no? Una persona que llegue a enseñar lo que es. Porque si no es la doctrina, la sana doctrina, es aquella persona, si de cierto les digo, no la reciban en su casa. No es que no la vayan a recibir, sino que no acepten ese mensaje. Porque ese mensaje es todo lo contrario a lo que enseña la Santa Madre, la Iglesia Católica. Siga. No como enseñanza de hombres, sino como palabra de Dios, porque eso es realmente, y como tal actúa en ustedes los creyentes. De hecho, hermanos, ustedes imitaron en Cristo Jesús a las iglesias de Dios de Judea, pues han sido perseguidos por sus compatriotas del modo que ellos lo fueron por los judíos. Ustedes son los que dieron muerte al Señor Jesús y a los profetas y a los que nos persiguen a nosotros. No agradan a Dios y se portan como enemigos de todos los hombres al impedirnos hablar a los paganos para que se salven. No, muchas personas que impiden que la palabra de Dios llegue a aquellas personas que la necesitan. Y hay muchas personas, ciertamente, que dicen, no, ¿usted para qué le va a predicar a aquella persona? Esa persona no tiene ya remedio. ¿Cómo es árbol que nace torcido, nunca su rama endereza? Así es, ¿no? Árbol que nace torcido, nunca su rama endereza. Ese usted va a perder el tiempo con ese porque ese no tiene, no aceptar nada, ¿verdad? Eso es un bobo que no quiere nada de iglesia, así que lo mejor tranquilito, siga. Lo hacen todo para colmar la medida de sus pecados, pero la condenación está para caer sobre Aquellas ellos. personas que no dejen que otros hermanos se conviertan. Pero la condenación está para caer sobre ellos. Aquellos hermanos que digan, no, de ese bobo no le predica a aquella persona no se quiere convertir. Pero la condenación está para caer sobre ellos. Esa condenación está para caer sobre ellos. Siga. Como hacía tiempo que nos veíamos privados de su compañía, aunque no alejados de corazón, teníamos grandes deseos de verlos y buscábamos el medio. Quisimos ir a visitarles y en cuanto a mí, Pablo, lo intenté varias veces, pero Satanás nos puso trabas. Y siempre va a haber. El diablo siempre va a poner trabas en ese camino de la predicación, pero nosotros debemos ser fuertes y seguir. Siga. En efecto, ¿quién sino ustedes son nuestra esperanza, nuestra alegría y la corona de los que nos sentimos orgullosos ante Jesús, nuestro Señor, cuando venga?
Ustedes son nuestra gloria y nuestra alegría. Y así es, hermanos, que todas aquellas personas que un hermano vaya a predicar y vaya a enseñar, que aquella persona reciba con alegría el mensaje. Señor Dios, te pedimos para que en este día, para que en esta mañana nos ayudes, nos des tu Santo Espíritu, derrame sobre nosotros tu bendición y te pedimos por todos aquellos hermanos que tienen esa labor tan bonita, tan importante de llevar la palabra de Dios a todos los rincones del mundo. Muy bien, Anthony, nos vamos despidiendo los hermanos, invitándole a ¿qué? A que se suscriban a nuestro canal de evangelización, De Semillitas del Torito, a que le no me gusta un like, y actívenla. la tintín, campanita para que le lleguen más y más videos. Un saludo para todos los suscriptores del canal, pero en especial para mi papá que está en Barinas, para mi tío Néstor, para todos los trabajadores que están pues por allá, ya lo dije, en Barinas, ¿no? Muy bien, a Dios Padre que quiere que todos los hombres se salven, lleguen al pleno conocimiento de la verdad, a Él sea la gloria, el poder, el honor, la adoración por los siglos de los siglos. Amén.